¿Puede crecer el reino de Dios? Por Mike Rogers. Jesús enseñó parábolas que muestran cambio en el reino de los cielos. Por ejemplo, crece como un grano de mostaza que se convierte en un árbol. Mateo 13, del 31 al 32. ¿Pero puede crecer el reino de Dios? Nuestra primera respuesta podría ser que no puede crecer. El dominio de Dios ya incluye el cielo y la tierra. Él ejerce un dominio absoluto en todas partes. Dios enseñó al rey de Babilonia la naturaleza ilimitada de su reino. El rey da cuenta de lo que aprendió. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Daniel 4, del 34 al 35. El reino que describe Nabucodonosor es omnipresente, eterno e inmutable. No puede cambiar. Otras escrituras refuerzan la naturaleza inmutable del reino de Dios. David dice, Jehová es rey eternamente y para siempre, de su tierra han perecido las naciones. Salmo 10:16. Y Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Salmo 103:19. Como Dios reina, controla las cosechas en Egipto. Génesis 41:25. Endurece los corazones de los reyes paganos para cumplir sus propósitos. Deuteronomio 2:30. Y limita la ira de los hombres malvados a lo que alabará a Dios. Salmo 76:10. El desastre no llegará a una ciudad a menos que Dios lo haga. Amós 3:6. Los hombres hacen actos pecaminosos porque, digámoslo con la mayor reverencia, Dios determinó que los hicieran. Hechos 4:28. En este reino, Dios obra todas las cosas según el consejo de su voluntad. Efesios 1:11. Dios gobierna todas las cosas porque es el creador y sustentador de todas las cosas. De Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Romanos 11:36. Compárese con Colosenses 1:16 al 17. Dios ejerce un gobierno legítimo e inmutable en lo que llamaremos su reino de la creación. ¿Contradicen estos hechos la parábola del grano de mostaza de Jesús? Nuestra aplicación del inmilenialismo al libro del Apocalipsis nos da la oportunidad de aclarar lo que dijo Jesús. La declaración inicial de Juan en su primera visión sitúa al apóstol en la tribulación, el reino y la paciencia de Jesucristo. Apocalipsis 1:9. Esta visión es para las 7 iglesias que están en Asia. Apocalipsis 1:11. Existe una importante relación entre el reino y las iglesias. La visión sugiere cuál podría ser esa relación. Jesús, como Hijo del Hombre, está en medio de las iglesias. Apocalipsis 1:13. Al hacerlo, juzga la obediencia de cada iglesia hacia Él. Pone a prueba sus obras y amenaza con quitar su candelero de su lugar a menos que se arrepientan. Apocalipsis 2, versículos 2 y 5. Todas las iglesias sabrán que Jesús es su juez. Apocalipsis 2:23. Estas afirmaciones describen un dominio formado por iglesias. Este dominio es único. El candelero de Dios no se encuentra en ningún otro lugar. Aquí Jesús hace una distinción entre sus verdaderas iglesias y los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Apocalipsis 2:9. Dios habla a sus iglesias de una manera especial.
El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:11. Llamaremos a este dominio especial sobre el que Jesús gobierna su reino de la iglesia. Otros pasajes refuerzan el concepto de las iglesias como un reino. Jesús le dio a Pedro los símbolos de la autoridad del reino. Dios dijo: Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, del 18 al 19. Pedro podía usar las llaves del reino para atar y desatar, pero esta autoridad solo se extendía a los límites del reino de la iglesia. En nuestra última publicación mencionamos la profecía de Daniel, Daniel 2 del 1 al 49, sobre cómo Dios establecería su reino en los días de los Césares romanos. Una característica de este reino nos interesa especialmente en este punto. Daniel dijo que el reino crecería. Este crecimiento se asemejaría a una piedra que aumenta de tamaño hasta convertirse en una gran montaña que llena toda la tierra. Daniel 2, versículos 35, 44 y 45. El Nuevo Testamento registra el cumplimiento de la profecía de Daniel. Jesús establece el reino durante el reinado de los Césares, y ese reino crece. ¿Cómo? La persecución dispersa a la iglesia en Jerusalén. Los cristianos van por todas partes predicando la palabra. Hechos 8:4. Establecen iglesias en Antioquía y otros lugares. Hechos 11, versículos 19, 25 y 26. Estas iglesias envían misioneros para predicar la palabra y establecer otras iglesias. Pablo deja Antioquía, predica y forma una iglesia en Tesalónica, y esa iglesia predica la palabra en Macedonia y Acaya. Hechos 13, del 1 al 3, 17, del 1 al 9 y Primera de Tesalonicenses 1, del 6 al 8. El libro de los Hechos es una historia de la plantación y formación de las primeras iglesias que constituyeron colectivamente el nuevo reino de los cielos. Este modelo de multiplicación de iglesias es el crecimiento del reino de la profecía de Daniel. La naturaleza del reino de la iglesia es tal que Dios puede establecerlo, Daniel 2:44, transferirlo, Mateo 21:43, hacer que aumente y crezca, Isaías 9:7 y Mateo 13 del 31 al 32, y llevarlo a un final definitivo. Salmo 2 del 6 al 10, 110:1, Primera de Corintios 15 del 20 al 28 y Hebreos 10:12. Ninguna de estas cosas puede ocurrir con su reino de creación. Abraham Bott habló de estos dos aspectos del reino de Dios. Su división se asemeja a nuestra distinción entre el reino de la creación y su reino de la iglesia. El imperio de Cristo, en efecto, se extiende a toda criatura, pues toda la autoridad en el cielo y en la tierra está en sus manos, y Él es cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pero el reino del que tratamos se distingue del de la providencia general, así como de todo estado político. Por lo tanto, debe considerarse que consiste en aquellas personas que Él compró con su sangre, a las que llama por su gracia, y sobre las que reina como monarca espiritual. Estos constituyen lo que frecuentemente se llama la Iglesia Católica, donde quiera que los individuos favorecidos puedan residir. De estos también, o de aquellos que hacen una profesión creíble de fe, consisten todas esas iglesias particulares que constituyen el reino visible de nuestro Señor, ese reino del que hablamos. Tales congregaciones, donde quiera que estén, constituyen el reino visible de Cristo. El siguiente diagrama muestra la relación entre estas dos visiones del reino. Los óvalos representan los límites de los dominios.
Dentro del reino de la creación, Dios gobierna todas las cosas. Nada está fuera de sus límites. Los límites del reino de la Iglesia existen dentro del reino de la creación. Dentro de él, Cristo es cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Efesios 1:22. Algunos hombres y demonios existen fuera del dominio del reino de la Iglesia, pero no fuera del reino de la creación. Por ejemplo, Mateo 8:12, 12:26, 13 del 41 al 43, Primera de Corintios 5:13, 6 del 9 al 10, etc. Ahora podemos responder a nuestra pregunta. La parábola de Jesús del grano de mostaza se refiere al reino de la Iglesia, que puede crecer. El reino de la creación de Dios no puede crecer ni cambiar de ninguna manera.